se eligieron por voto popular personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación y en el Estado. En el marco del Sistema Nacional de Elecciones, la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, así como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, les dan la más cordial bienvenida al panel regional sobre la participación de misiones internacionales en el proceso electoral extraordinario para diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 en México. Este panel tiene como propósito difundir los hallazgos de las misiones internacionales que participaron en el proceso, a fin de que la opinión pública cuente con elementos para la valoración de la organización de estos comicios desde una perspectiva comparada. Nos acompañan en el presidium el maestro Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí. La doctora Paloma Blanco López, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La maestra Carla Patricia Solís de Vildox, consejera electoral y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en San Luis Potosí. El maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, consejero electoral del CEPAC. El doctor Juan Mario Solís Delgadillo, consejero electoral distrital del INE. La maestra María Isabel Romero Aranivar, consultora en materia electoral. A continuación, escucharemos un mensaje de la presidenta del CEPAC. Muy buenos días a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana por hacer un espacio en sus agendas. Sabemos que es una semana complicada porque hay varias actividades en el marco de la conmemoración del 25N, entonces apreciamos de sobremanera que estén acompañándonos esta mañana. Saludo en primer lugar con muchísimo respeto a las personas que me acompañan en este presidium y que ya han sido nombradas. Además, al licenciado Miguel Ángel Méndez, subsecretario de Derechos Humanos en representación del señor gobernador del estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel. Con mucho afecto a la diputada Mazara Rocha Medina, presidenta de la directiva del Congreso del Estado. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. A la magistrada María Sara de la Luz Bernal Ramírez, en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, magistrada. A la maestra Denise Adriana Porras Guerrero, también una gran amiga, aliada de este organismo, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, y a la magistrada María Carolina López Rodríguez, también del tribunal. A la maestra Luz María Enriqueta Cabrera Romero, que fue presidenta del Comité de Evaluación del Poder Judicial, magistrada, siempre un honor tenerla por acá. A la maestra Olga Regina, también presidenta del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, si mal no recuerdo, muchas gracias. A la licenciada Ana Lilia Torres Pérez, en representación de la maestra Giovanna Argüelles, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, muchas gracias. La licenciada Isis Regina Montoya Cruz, de el CIPINA, muy amable, gracias. La licenciada María del Carmen Orozco Peñuelos, en representación de la Coordinación de Operación Territorial de Servicios Educativos de CONAFE. Gracias. José Agustín Farfán Lucio, en representación del titular de la CEGE, en representación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el maestro Alejandro Cepeda. La maestra María del Sol Juárez Cabral, en representación del Sistema Educativo Estatal Regular. La licenciada Viviana Margarita, titular del órgano interno de control, muchas gracias, licenciada.
la licenciada Sandra Mireya Flores Bautista, en representación de la Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí, por supuesto al secretario ejecutivo, el maestro Mauro Blanco de este organismo que nos acompaña, las consejerías electorales que también están presentes entre el público y a todas las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los poderes del Estado, así como organismos constitucionales autónomos. Permítanme, estaba yo cometiendo una gran omisión, el diputado Carlos Arriola. Gracias por estar acá y por supuesto también un gran amigo Gerardo Alviso, titular de SEGAIP. Muchísimas gracias. Discúlpenme si llego a omitir a alguien, sabrán ustedes perdonar tal agravio. Pero bueno, vamos a dar inicio, solamente no quería dejar de mencionar a todas las personalidades y amigos y amigas que nos acompañan esta mañana, porque es precisamente en el marco del cierre de los trabajos de una elección que resultó desafiante en muchos sentidos, técnico, operativos, humanos. Entonces es importante siempre seguir dialogando sobre este proceso y sobre estos temas. Nuevamente, a nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es un gusto darles la bienvenida a esta actividad dedicada a la reflexión y el intercambio de experiencias en materia de observación electoral. En el CEPAC tenemos la convicción de que la observancia electoral es un componente indispensable para fortalecer la confianza ciudadana y la transparencia de los procesos democráticos. Agradecemos a la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral que seleccionó a San Luis Potosí como estado sede para llevar a cabo uno de los paneles regionales que se desarrollan en todo el país, con el objetivo de compartir y difundir los principales hallazgos y reflexiones de las misiones internacionales que acompañaron la elección del Poder Judicial Federal y local. Este encuentro reúne a personas especialistas cuyas reflexiones serán fundamentales para generar un diálogo abierto que permita analizar, cuestionar y mejorar nuestras prácticas institucionales, así como seguir construyendo un modelo de observación robusto, incluyente y técnicamente sólido. La observación electoral no solo se ocupa de lo que ocurre el día de la jornada, también aporta perspectivas sobre los desafíos estructurales, las áreas de oportunidad y la importancia de garantizar que cada etapa del proceso se desarrolle con certeza, legalidad y apertura. Por ello, valoramos mucho la participación de todas y todos ustedes, así como el intercambio que tendremos más adelante con la audiencia. Confío en que este espacio será enriquecedor y que a partir de las ideas compartidas del día de hoy, podremos seguir fortaleciendo el quehacer institucional de CEPAC y la calidad de nuestra democracia. Nos deseo una jornada muy productiva. Nuevamente, buenos días a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, doctora Paloma, por sus palabras. Ahora escucharemos al maestro Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE. Muchísimas gracias. La verdad siempre es bien cálido estar entre amigos, entre compañeros, entre aliados en esta gran labor que es la construcción de nuestra democracia. Yo les quisiera, si tengo algunas cosas escritas y las voy a leer, pero quisiera ir hilvanando algunas ideas que me surgen y que me surgen de, digamos, 33 o 34 años de estar en esta institución. Así que lo primero que les digo es un honor y es un gusto estar entre Luz María, entre compañeros y aliados que hemos estado trabajando durante todos estos años. Querida diputada, muchísimas gracias, diputado Arriola, a los miembros del Servicio Profesional Electoral que están aquí, a los compañeros de esta institución, no solo aliada, sino hermana, que es el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, a todas las instituciones que nos acompañan. Gracias, consejera. Gracias, querido Juan Mario, muchísimas gracias a la maestra María Isabel Romero y desde luego a Luis Gerardo. Muchas gracias, Paloma. Me tocó el año del 94 los primeros ejercicios de invitar a la observación electoral.
Y luego me tocó todavía el 2006, desde luego, el primer ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero. Pero lo interesante es hacer el contraste de lo que el celo de la cultura política mexicana había venido defendiendo desde muchísimos decenios antes, que era esta interpretación de la no injerencismo o de la no intervención en procesos políticos internos. Eso fue como algo que se tuvo que vencer, porque se consideraba, como se considera todavía en muchos países con un fuerte matiz nacionalista, celo de que no veas, no te importa lo que yo estoy haciendo acá. Y lo acabo de escuchar en unas entrevistas que dio Cabello en Venezuela acerca del tema del injerencismo. En derechos humanos y en procesos electorales me parece que amerita otra mirada, sobre todo para quienes creemos en la democracia liberal. En ese sentido me parece que hay que darle la bienvenida a este tipo de ejercicios siempre, y no me parece que sea igual a injerencismo. Debemos abrirnos y México lo ha hecho muy bien, a través de todos estos años. Ahora sí leeré algunas cosas que hemos reflexionado con este contexto. La salud de una democracia no se observa en las relaciones que existen únicamente entre gobierno, ciudadanía y las interacciones al interior de un país, sino también requiere del acompañamiento, el fortalecimiento y la alianza de organismos, entidades, agencias internacionales que buscan la consolidación de la democracia liberal como una alternativa sólida. Las misiones internacionales, por tanto, las vemos como un puente que permite a las personas de otros países hacer observación sistemática e imparcial de los mecanismos electorales en el país en que se desarrollan las elecciones. A mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de hacer alguna observación electoral en Estados Unidos, en El Salvador y en Georgia, allá en Europa del Este, y generamos observaciones que a veces son fuertes, a veces son duras, pero eso le permite pues a la institucionalidad democrática de ese país tomar nota para hacer ajustes normativos o ajustes protocolarios, sobre todo en aras de transparentar y dejar claro cómo se están haciendo las cosas. Es por ello pues que los reportes de las y los observadores son un instrumento de un gran valor para mejorar la legislación, los procedimientos. Y un tema importantísimo, la comunicación sobre los procesos electorales a la ciudadanía, que necesita información clara, abierta, exhaustiva. Una democracia fuerte es, pues, aquella en que la expresión y el diálogo alrededor de perspectivas distintas se toma como una oportunidad de mejora, tanto del tejido como de los espacios sociales. Así pues, la presencia de los visitantes extranjeros en este reciente proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 24-25 fue sustancial para la transparencia y para la legitimidad de esta parte procedimental de nuestra democracia. Más allá de lo que se derivó de las observaciones, de la parte sustantiva, nosotros, estas instituciones, están ocupadas de la parte procedimental, por lo pronto en lo que tiene que ver a la organización de las elecciones. Esta labor contribuye a la validación, desde luego, contribuye a la transparencia de la apertura y contribuye a la consolidación de la profesionalidad que se da en los países que quieren consolidar sus democracias en la parte institucional, en la parte de los procedimientos. Para la elección judicial del 25, bueno, el INE acreditó un total de 375 personas que vinieron de 40 países diferentes. No voy a abundar en estos temas, quizá la maestra nos dé algunos datos más interesantes, pero estos visitantes tuvieron la posibilidad de conocer, presenciar, informarse directamente sobre el desarrollo de la elección en cualquiera de los ámbitos del territorio nacional, recopilar información y entrevistarse con autoridades electorales y con candidatos igualmente.
lo que les permitió obtener una visión amplia e integral del contexto político y operativo, emitir informes de observaciones. Y en conclusión, la participación de los visitantes extranjeros en el proceso electoral extraordinario fue vital para asegurar la equidad, fomentar una cultura de rendición de cuentas y de transparencia del sistema democrático mexicano. Cierro con esta experiencia que les quiero transmitir. Tuve la oportunidad en el año del 2019 de viajar a Georgia, allá donde nació Stalin, justamente en la parte europea del este, ya pegado con Rusia, cerca de Ucrania. Y ellos estaban abriéndose en este momento a un proceso, a procesos democráticos, a la organización de las elecciones en un contexto difícil, porque venían, pues todavía estaba reciente la caída del bloque soviético y además alejados de todo lo que es la institucionalidad como la vemos, como la miramos en Occidente, por lo menos en términos de la democracia liberal que nosotros enarbolamos y que reconoce nuestra Constitución. Cuando fuimos, una noticia buena, la buena es que se parece mucho a lo que hacemos en México. Entras ahí a las escuelas donde están las urnas y las urnas son iguales a las nuestras. El diseño es idéntico, encuentras la misma mampara, el mismo lápiz colgando, las listas nominales no están en la mesa de la mesa directiva, sino que están pegadas al entrar al espacio, al local, y la gente se encuentra allí. Es la única diferencia. Lo demás eran iguales, lo que demuestra que la caja paquete electoral, también había líquido indeleble a la entrada. Es decir, lo que México ha hecho y ha exportado como tecnología electoral es interesantísimo. Y ese quizás sea otro plus de para qué sirve la observación electoral, para aprender de los otros. Esa es como la buena. La mala es que no nos dejaban entrar a los observadores. Es decir, el celo del presidente, del secretario, de los funcionarios era que no entren los señores. Y les mostrábamos la acreditación y no entrabas. Y luego cuando ya se hizo la llamada por teléfono, y eso nos pasó en 2, 3, 4, 5 lugares a los que fuimos, cuando ya se hacía la llamada por teléfono, ya te dejaban entrar, pero te exigían el pasaporte internacional con el que estabas viajando. Es decir, es muy difícil pasar de una cultura a otra. Yo creo que nos pasó en su momento a nosotros. Hay un celo de ese tamaño. Pero además, cuando queríamos tomar fotografías, tercer momento difícil, no te dejaban tomar fotografías. Te pedían que te fueras allá. Y si te querías acercar, lo que nosotros hacemos todos los días, cuando vamos a una casilla electoral, la gente ve, pasa, no hay mayor tensión. Hemos construido eso, hemos mejorado en eso, pero en esos países todavía, por lo menos hace 8 años, hace 7 años que fui, no sucedía. Eso se aprende allí. Muchísimas gracias, son las reflexiones sencillas que quería yo hacer, que podría yo hacer, y darle desde luego la bienvenida a la maestra Romero. La maestra Romero, a quien voy a presentar, es consultora en materia electoral, maestra Marisabel Romero Araníbar. Se desempeñó ella es maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca. Magnífica universidad, ¿verdad? Se desempeñó como oficial de programas en el Instituto Nacional Demócrata de Honduras y fungió como oficial de programa y administración en 4 ediciones consecutivas del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, la FAOE, de 2015 a 2024 aquí en México. Fue asesora de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y se encargó de la asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos al Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Ha observado procesos electorales en varios países de Latinoamérica, siendo el más reciente la elección judicial 2025. Ella estuvo en el Estado de México particularmente. Y ha sido o es secretaria técnica de la Misión de Estudios y Observación del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL. Muchísimas gracias, bienvenida, maestra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto Nacional Electoral y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por la invitación para participar de este panel.
Saludo también a todas las autoridades acá presentes y a la audiencia que nos acompaña presencialmente, y tengo entendido que también están transmitiendo esta sesión, así que a todos los que nos acompañan por las redes sociales, agradezco su participación. Se me ha encomendado la tarea de compartir los principales hallazgos, reflexiones y recomendaciones de la misión que tuvimos para la elección judicial en junio de este año en el Estado de México. La misión de observación y estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la elección judicial extraordinaria del Estado de México del domingo 1 de junio estuvo conformada por 10 especialistas electorales de 7 países diferentes de Latinoamérica. Todos ellos con vasta experiencia en materia electoral y con perfiles variados. Teníamos en el grupo a autoridades electorales, teníamos también a personas que han sido miembros o son miembros de asociaciones de observación electoral nacional en sus respectivos países y que también han formado parte de misiones de observación electoral internacionales, así como investigadores y analistas en materia de democracia, ciudadanía y elecciones. La misión inició su trabajo de manera remota, mediante, obviamente, Zoom, reuniones con diversos actores del Estado de México y especialistas mexiquenses en esta materia, y se desplegó en diferentes lugares del Estado de México entre el 29 de mayo y el 2 de junio. También observó el inicio del escrutinio y continuó con el proceso de análisis de toda la información de manera posterior y también remota. Creo que es importante recordar un poquito el contexto en el que se realiza esta elección en el Estado de México. El Estado de México fue uno de los primeros en homologar su constitución a los lineamientos de la reforma constitucional de 2024, de diciembre de 2024. El Congreso estableció la elección con sufragio universal del Poder Judicial mexiquense y estableció la reconfiguración de ese poder con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, que vale aclarar que en esa instancia no fue sujeta a la elección. Ha sido un proceso menos conflictivo que el que hemos visto a nivel federal, quizás porque no hubo elección de juzgados con jueces en funciones y algunas de las autoridades se eligieron por un tiempo menor al del mandato habitual para proceder con la renovación escalonada en procesos en 2027, 2030 y 2033. En esta ocasión, en el Estado de México se eligieron 91 puestos. El primero, bueno, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 5 magistraturas en el Tribunal de Disciplina Judicial, 30 magistraturas regionales y 55 juzgados de distrito. Respecto al proceso electoral, la misión resalta los siguientes aspectos. La misión desea reconocer que este proceso ha sido realizado con solvencia técnica. La solidez y la experiencia institucional han sido muy claras, muy marcadas. La dirección solvente del Consejo General del IEM, del Instituto Electoral del Estado de México, ha sido muy notable, y también la capacidad y la experiencia de toda la estructura profesional ha sido muy valiosa. Creo que se ha mostrado, se ha podido observar la experiencia que venían acumulando, porque la elección judicial se constituía en el tercer proceso consecutivo que tuvo el Estado de México. En 2023 tuvieron las elecciones de gobernaturas, el 2024 la presidencial y legislativa, y el 2025 la elección judicial. Por lo tanto, estamos hablando de 3 elecciones consecutivas con toda una estructura bastante experimentada ya. También resalta la misión la adecuada relación que sostuvo el Instituto Electoral del Estado de México con el Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de un proceso electoral inédito en el país y que también trajo consigo retos inéditos. Uno de los retos que
que resalta la misión fue el cronograma corto, el corto periodo de tiempo que tuvo el IEM para organizar la elección. Contó con 4 meses para prepararla y cuando se trabaja con plazos tan acotados, realmente el espacio para realizar ajustes sobre la marcha a medida que van surgiendo los problemas es muy estrecho y justamente la solución o la reparación de estos problemas es bastante complicada cuando no tienes mucho margen de acción. Entonces, además, otro de los retos de este proceso fue encontrar vacíos legales, ¿no? La reforma y los ajustes que se hicieron han sido también realizados en tiempos muy cortos, lo cual no ha permitido considerar quizás algunas cosas que se fueron descubriendo a medida que iba avanzando el proceso electoral. Solo para mencionar algunas, las características de la campaña electoral, que seguramente todos se pueden identificar con esto, así como también la intervención que se hace en caso de la intervención de algunos actores externos a las candidaturas, y aquí nos referimos específicamente al tema de los acordeones, ¿no? Si bien las consejeras del IEM estimaron que obtuvieron el presupuesto necesario para realizar la elección, todos conocemos que ese ha sido otro de los temas muy importantes y claves en esta elección inédita. El bajo presupuesto del INE impactó en el proceso electoral, teniendo como consecuencia la reducción, entre otras, la reducción a casi la mitad de las casillas instaladas respecto al año anterior. En otra área podemos hablar de que ha sido una jornada electoral satisfactoria en la organización, se ha demostrado una alta capacidad técnica y aquí podemos empezar a revisar puntos más específicos como la instalación de las casillas, que creo que es muy importante. Se logró la instalación efectiva de la totalidad de las casillas en horarios normales, toda la jornada transcurrió de manera normal. El Estado de México cuenta con un padrón de más de 13 millones de personas y estamos hablando de un padrón electoral que resulta ser mayor que el de muchos países latinoamericanos, o sea, alrededor de 10 países en Latinoamérica tienen un padrón más pequeño que el padrón del Estado de México. Para estos 13 millones de personas habilitadas para sufragar, se instalaron 9.209 casillas, que correspondían a menos de la mitad de las casillas instaladas para la elección presidencial en 2024, cuando se instalaron 21.027 casillas. Cada una de las casillas, por lo tanto, tuvo un mayor número de votantes registrados ahí, y esta situación pudo haber derivado en problemas, en retrasos, en mayor congestión, si es que no hubiésemos tenido los bajos niveles de participación que se tuvo. Voy a tratar ese tema en un puntito más adelante. La entrega del material a las mesas, a las casillas, así como el traslado posterior de los materiales se realizó de manera pertinente, cumpliendo todos los protocolos que garantizaron la protección de estos materiales, y la capacitación que recae, es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, fue la adecuada, lo pudimos comprobar con todas las visitas a las mesas. Y en general el desarrollo de toda la jornada electoral fue pacífico. Lamentamos la débil respuesta ciudadana a este proceso. Se registraron niveles de participación muy bajos a nivel comparado, internacionalmente hablando, y también comparando de manera interna con los registros de participación que tiene el país y el Estado de México en particular. La participación fue de 12.3% en el Estado de México, incluso por debajo de la participación nacional,
que fue alrededor del 13%. Entonces estamos hablando de niveles de participación que bajo cualquier perspectiva resultan ser muy bajos. Hemos notado también, como parte de la misión, que la asistencia de los electores fue mayoritariamente de adultos y de personas de la tercera edad, con una muy baja respuesta de parte de los jóvenes. Sin embargo, creemos que esta desproporción podríamos estudiarla un poco más en detalle, ya con los datos desagregados que podríamos revisar más adelante. Asimismo, otro dato preocupante fue el alto porcentaje de nulos, de votación nula y de votación blanca, que bordeó el 20%, ¿no? Entonces, durante el recorrido que hizo la misión, podemos sugerir por el recorrido que hicimos que en el caso de los votos nulos no se trataba precisamente de… ha predominado la decisión realmente expresa de la gente de votar nulo, quizás debido a una incomprensión de qué era lo que estaban votando y no tanto por un tema de error de marcado, ¿no? Un punto que llamó mucho la atención a la misión fue el elevado registro de observadores nacionales. Si bien, como acabamos de mencionar, la observación electoral es muy importante, es un ejercicio que además permite el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía, en este caso la observación nacional. El récord de observadores nacionales nos llamó mucho la atención, sobre todo porque el grado de organización de estos observadores y el despliegue que pudimos observar, porque obviamente, bueno, llevaban ellos formularios idénticos e incluso nos topamos con observadores que no pertenecían a la zona, sino que venían de lugares diferentes. Nos da una nota, digamos, ahí de que ha habido una intención realmente de un grado de organización diferente que justamente nos sugiere una estrategia de monitoreo de algún tipo de actor. Creemos de los actores políticos. Hemos hablado hace un momento de la baja participación de los nulos y los blancos, y la misión considera que si bien este hecho no coloca en entredicho la legalidad de las autoridades elegidas, porque no existe un umbral mínimo, se considera que esto disminuye la legitimidad del mecanismo utilizado para la elección de las autoridades del Poder Judicial. Otro punto muy importante es, que hemos notado son las graves dificultades que tuvo el electorado para ejercer el voto. En el caso del Estado de México, cada persona que asistió a votar recibió 10 boletas, 6 federales y 4 del Estado de México. Entonces pudimos apreciar un escaso conocimiento de la naturaleza y el alcance de la elección, los electores, o sea, muchos no sabían exactamente qué era lo que estaban votando, no conocían los cargos, la naturaleza de los cargos que iban a ejercer o que ejercerían las personas que fuesen electas, y tampoco conocían a los candidatos. Así también pudimos observar los tiempos muy prolongados de la votación. Normalmente en una elección presidencial o en cualquier elección, que una persona tarde 5 minutos en ejercer su voto ya podría considerarse un tiempo muy largo. Hemos observado gente que ha tardado entre 15 y 25 minutos votando en esta elección, e incluso hemos llegado a observar algunas personas que se tomaron 35 minutos en ejercer su voto. No ha sido fácil para los electores, incluso para aquellos que llevaron su acordeón. Se les hizo muy difícil, ¿no? Como ellos debían tomar mucho tiempo para votar, se ubicaron las mamparas, unas al lado de otras, los miembros de mesa se las ingeniaron para poder
para que el elector no pase mucho tiempo sentado. Estamos hablando de que la mayoría también eran personas de la tercera edad, entonces estaban sentados lado a lado, lo cual, si bien ha facilitado que las personas puedan votar, también se ha comprometido el secreto del voto. Estaban muy cercanos, así que también pudimos observar que las solicitudes de ayuda no hemos podido identificar la participación, digamos, la coacción de ningún actor, pero sí que muchas personas requerían de ayuda de algún familiar, y etcétera, cosa que también compromete la secretividad del voto, ¿no? Más allá de toda la controversia legal y de toda la polémica política que surgió alrededor de los acordeones, incluso con los acordeones, como les mencionaba hace un momento, resultó muy difícil para la población orientarse respecto a cómo debían ejercer el voto. Pasando al escrutinio, este fue realizado por las juntas judiciales electorales en el IEM y las boletas federales fueron trasladadas al INE. Al respecto, la misión observa que, si bien esta decisión ha facilitado muchísimo el trabajo para los miembros de mesa, porque efectivamente un escrutinio de estas magnitudes hubiese tomado muchísimo tiempo y hubiese incrementado además la posibilidad de cometer errores, por lo tanto lo realizaron las autoridades electorales. Consideramos que se quitó una parte importante del involucramiento de la ciudadanía en este proceso, al derivar esta función a las juntas judiciales electorales. Sin embargo, hemos notado que se trabajó con un número adecuado de operadores que estaban trabajando en diferentes turnos y que además tenían ya el conocimiento de las elecciones previas y por lo tanto su trabajo se realizó de manera muy eficiente. También pudimos ver que el avance fue muy sostenido, muy regular, justamente por la experiencia previa, y llamó mucho la atención el uso del manual, un manual de escrutinio que sacó el Instituto Electoral del Estado de México, que era un volumen bastante grueso que contemplaba los posibles casos con los que podían enfrentarse todas las personas que estaban realizando el escrutinio, una herramienta valiosa, pero de por sí el volumen, el grosor de este documento ya era un indicativo de todas las complicaciones que se podían tener. Existen aspectos técnicos aspectos de la elección que ya exceden la labor técnica del Instituto Electoral del Estado de México y que plantean un debate sobre la calidad democrática de las elecciones. Quisiera mencionar algunos. Fue de carácter crucial la confección de la lista de las candidaturas. Las candidaturas eran individuales, ninguna presentada por ninguna organización, ¿no? Todas estas candidaturas pasaban el filtro de evaluación de méritos, de cualidades, de competencias muy similares a la postulación a un trabajo cualquiera, como para hacer la comparación, a una designación laboral cualquiera. Las candidaturas que cumplían, los postulantes que cumplían con todos los criterios eran integrados a una tómbola que determinaba luego si entraban finalmente a la papeleta, a la boleta o no. 3 comisiones de evaluación y de selección, cada una organizada por cada uno de los poderes del Estado, en el caso del Estado de México cumplió con su deber. Sabemos que en el nivel federal no pasó de esa manera, ¿no? Se han observado que los lapsos de evaluación han sido muy cortos, también los tiempos de revisión de los requisitos fueron muy ajustados y se detectó la falta de criterios homogéneos entre las comisiones para evaluar en la fase de las entrevistas. Respecto a la campaña, se evidenció que para conciliar los principios se identificó una dificultad
para conciliar principios democráticos en una elección judicial. Estamos hablando de que todos los candidatos tenían restricciones muy importantes y también comprensibles, por supuesto, para desplegar el proselitismo. No tenían permitido contratar pauta en medios, tampoco podían realizar despliegues significativos, digamos, en el terreno, tampoco podían rebasar ciertos montos, obviamente, de gasto. Por lo tanto, la campaña se volcó a las redes sociales, ¿no? Con un impacto limitado, creo que todos lo hemos podido ver, los pocos aspirantes tuvieron realmente gran notoriedad, tenían todos muchos candidatos tenían poca experiencia en redes y un círculo muy restringido de seguidores. Para subsanar estas fallas o estos problemas, tanto el Instituto Electoral del Estado de México como el Instituto Nacional Electoral ofrecieron información de los candidatos en los portales institucionales, que consideramos que ha sido un gran aporte, y el IEM también realizó diversos debates virtuales entre los candidatos. Como mencionamos hace un momento, cuando estábamos hablando de las dificultades que tuvieron los electores, esto sí se mostró también en la campaña, los postulantes no eran conocidos, tampoco se los podía asociar con alguna plataforma que les diese algún tipo de notoriedad y tampoco tenían una adscripción partidaria que facilitase o que simplificase la decisión del elector para realizar el voto. Y además, la gran cantidad de cargos y de candidatos imposibilitó la toma de decisión informada. Otro de los factores que nos llamó la atención fue la influencia de otros actores en este proceso. Estamos hablando específicamente de los acordeones, que la misión los identifica más como una forma clara de propaganda y no tanto como un mecanismo de presión o coacción al voto. Creemos, bueno, que primó el posicionamiento del partido oficialista, a pesar de que las organizaciones políticas no tenían derecho a intervenir en este proceso. También la misión resalta la posición proactiva del Instituto Electoral del Estado de México para asegurar la paridad de género en aquellas candidaturas e incluso favorecer una mayor presencia femenina para disminuir la brecha que históricamente, la brecha histórica de subrepresentación de las mujeres en el Poder Judicial. Se dio ventaja a las candidaturas femeninas en caso de cargos impares, siempre y cuando fuera más de un cargo el que estuviese ahí en juego. La misión realiza las siguientes recomendaciones. Respecto al proceso de selección de candidaturas, esta etapa debe ser ajustada y definida de manera precisa, determinando criterios claros, públicos y verificables en la evaluación de las postulaciones. Y creemos importante la contribución, la posibilidad de considerar la contribución de actores como centros académicos, actores imparciales, reputados, que pueden elevar los estándares del proceso y brindar mayores garantías. Respecto a las campañas, la misión considera que esta fase debe ser repensada de manera integral a la luz para que a la luz de los desafíos como la escasa notoriedad de las candidaturas, la baja asistencia, la baja distribución o el uso de los acordeones, se pueda realizar un trabajo coordinado entre instituciones, entre los poderes del Estado, la sociedad civil, con recursos y tiempo necesarios. Por otra parte, la intervención de actores políticos es una intromisión que distorsiona este proceso.
se podrían aceptar recomendaciones quizás de otros actores políticos, de otros sectores como los gremiales, por ejemplo, o cualquier otro sector para favorecer las candidaturas, pero siempre con regulaciones claras y criterios democráticos. La misión cree importante que no debe convertirse en una práctica ni sentar el precedente de que una elección puede organizarse con un esquema similar al de 2025, es decir, debe ser convocada con tiempo suficiente, con un presupuesto adecuado y con mayor claridad de reglas. Respecto a las boletas, hemos recomendado al Instituto Electoral del Estado de México mejorar el diseño, ya que las letras y los números eran muy pequeños, lo cual dificultaba aún más la lectura para la población, muchas personas de la tercera edad, así como la opción de escribir números en lugar de marcar con X, lo cual imposibilitaba el ejercicio para las personas que no estaban tan acostumbradas a leer o escribir. También, no menos importante, mejorar la distinción de colores de las papeletas, creo que podría ser algo que facilitaría la decisión de los electores. Respecto a las casillas, sugerimos, nuestra recomendación es preferir espacios cerrados, ya que hemos visto que muchas casillas estaban instaladas en lugares abiertos que no ofrecían la suficiente protección a la población, ni a los materiales, ni a los miembros de mesa respecto a factores climáticos, por ejemplo. Tampoco favorecían en muchos casos, como mencionamos hace un momento, la secretividad del voto. Entonces, y finalmente, bueno, respecto a las casillas, la recomendación es poder contar con el presupuesto necesario para instalar la misma cantidad de casillas que en otros procesos, para darle a la elección judicial la misma categoría que a las otras elecciones. Finalmente, respecto a la información para la ciudadanía, la misión recomienda que esta tarea no se concentre solamente en las autoridades o en las entidades electorales, sino que se realice una convergencia de esfuerzos de información del Estado, del Poder Judicial, con involucramiento también de la sociedad civil, para dotar a la elección judicial de un mayor sentido para la ciudadanía. Voy cerrando con las conclusiones. El ejercicio de 2025 se constituye en un ejercicio de características inéditas, que ha abierto y que ha planteado debates democráticos, gracias, que no se agotan con la reforma constitucional ni con esta primera experiencia de sufragio. La experiencia de 2025 reveló puntos críticos que afectan la calidad de la democrática de la elección y que requieren revisiones de fondo y que ya los hemos mencionado: selección de candidaturas, la campaña, las limitaciones de la ciudadanía para emitir el voto con conocimiento e información, la baja participación agravada por el volumen de votos nulos y votos blancos que reta la legitimidad del proceso. La misión quiere expresar también, ver hacia el futuro y expresar su preocupación respecto a la poca viabilidad de la organización adecuada de una elección concurrente y judicial y legislativa en 2027, ya que incluso algunos estados tendrán que elegir gubernaturas y ayuntamientos, porque aquí se superponen algunos factores. El uso de dos cartografías distintas, una para la parlamentaria y la otra judicial. La naturaleza de la elección parlamentaria es partidaria, mientras que la naturaleza de la elección judicial es apartidista. Además, estamos hablando de modalidades distintas que incluso pueden ser contrapuestas de la realización de la campaña. La cantidad de boletas también va a ser un tema muy importante y se debería considerar que si se mantienen el número de casillas, el atasco
de los electores puede ser un factor conflictivo en el futuro. Por lo tanto, la misión considera que el abultado formato de la elección judicial debe ser revisado mediante mecanismos operativos como la reducción de cargos elegidos en cada oportunidad o incluso contemplando revisiones de fondo. Las reformas deben encararse en un marco de diálogo y consenso entre múltiples actores políticos y sociales, con aporte de órganos electorales antes de la convocatoria a las elecciones de 2027. Muchísimas gracias. Gracias, maestra María Isabel Romero Araníbar. A continuación escucharemos la intervención del consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Él es licenciado en Diseño Gráfico con maestría en Administración con énfasis en Negocios y maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales. Servidor público en el CEPAC por más de 20 años, institución en la que ha desempeñado diversos cargos como auxiliar de la Dirección de Comunicación Electoral, coordinador de imagen, coordinador administrativo de acción electoral y director ejecutivo de acción electoral. En septiembre de 2020 fue designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero electoral de los organismos público local electoral de San Luis Potosí para el periodo octubre 2020-septiembre 2027. Es autor del Atlas de Información Electoral de San Luis Potosí, volúmenes 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 y 2024, y del Atlas de la Elección Local Extraordinaria 2025, así como de los textos Paridad de Género, Contrastes entre los compromisos partidarios y las voluntades ciudadanas, Paridad Formal contra Paridad Sustantiva, un análisis del proceso electoral local, Voluntades Ciudadanas, un análisis del comportamiento electoral potosino, Experiencias y buenas prácticas en la observancia y aplicación del principio de paridad y acciones afirmativas del proceso electoral local 2020-2021, capítulo San Luis Potosí, e importancia de la participación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Muchas gracias, Mine. Primero que nada, saludarles a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos, agradecer la oportunidad de platicar con todos ustedes, en compañía de Isabel y mi maestro, el doctor Juan Mario. Pues nada, a ver, qué complicado o qué agradable, no sé, es abordar el tema de la elección judicial toda vez que ya causó estado, ya no estamos hablando en un contexto en el que teníamos la presión del tiempo, la presión presupuestal, y teníamos que tomar acuerdos y decisiones de forma acelerada para poder materializar una elección inédita, una elección histórica. Francamente es reconfortante poder hablar ahora no solamente de los retos que vienen para el futuro, sino también de las reflexiones de los resultados que obtuvimos en los meses pasados. Evidentemente retos hubo un chorro, presupuestales, de temporalidades, la geografía electoral, que fue todo un tema, el reclutamiento de funcionariado, que seguramente el INE nos podría decir más al respecto, quienes estuvieron recibiendo los votos de las y los ciudadanos en las casillas, los cómputos, que fueron todo un tema para quienes estuvimos involucrados en esa tarea. Pero a mí me gustaría clavarme en un aspecto que tiene que ver precisamente en cómo comunicamos esta nueva elección, no solamente en términos de cómo se iba organizando, sino cómo se iba a operar, es decir, las boletas y el nuevo modelo de votación que no solamente estábamos organizando nosotros, sino que dependía directamente de la respuesta de la ciudadanía. Evidentemente, no solamente era el comportamiento electoral de las personas, sino también el modelo de la boleta iba a tener un impacto en etapas posteriores a las de la jornada electoral. Me refiero precisamente a los cómputos, cómo íbamos a estar organizando las mesas de trabajo para poder darle garantía a la ciudadanía de que todos y cada uno de los votos estaban siendo contados de una forma adecuada. Si me ayudan con las láminas. Y precisamente una de las herramientas que tuvimos a nuestro alcance fue el diseño para poder nosotros ofrecer un documento que pudiera acompañar no solamente al CEPAC, sino a todas las personas involucradas en esta organización para que esto llegara a buen puerto. Cuando hablamos de diseño es curioso porque al parecer todo el mundo tenemos una opinión respecto a la estética o falta de estética de productos, servicios y sobre todo de material visual.
Sin embargo, es importante mencionar que el diseño no es otra cosa que una herramienta que nos ayuda a resolver problemas de comunicación visual, es una herramienta que nos permite pues no estar comunicando de manera verbal y personal a cada una de las personas que están inscritas en un listado nominal, por poner un ejemplo, cómo deben de emitir su voto, sino hacer una síntesis de elementos que puedan comunicar de la mejor manera todos estos asuntos y poder obtener la mejor respuesta. Es importante hablar de las boletas no solamente como un instrumento que nos permite comunicarnos con el electorado, es a fin de cuentas un documento oficial que nos permite conocer las preferencias y opiniones de cada una de las personas que acudieron a las urnas. También hay que pensarlo como una suerte de resumen ejecutivo, muy ejecutivo, de decenas de acuerdos que las autoridades electorales estuvieron tomando a lo largo de meses para poder materializar una jornada electoral. En términos de diseño, me gustaría que habláramos de un diseño democrático, entendiendo un diseño democrático, adelante, como un diseño que tiene diferentes implicaciones, que no solamente, repito, está pautado por una búsqueda de la estética, sino también toma muy en cuenta la participación de los usuarios, tiene evidentemente la revisión continua de una inclusión y una accesibilidad, quiere garantizar la accesibilidad de las personas a su uso, una sostenibilidad, evidentemente la funcionalidad y finalmente forma y calidad, entendiendo la calidad no solamente como que esté bien hecho, sino más bien como garantizar los mismos resultados cada vez que se pone en práctica y uso estos elementos. Adelante. Un adecuado uso del diseño democrático, entendiendo el diseño democrático, repito, como aquel que va a ser usado por diferentes, valga la redundancia, usuarios finales, no solamente de una categoría, de un contexto, sino entendiéndolo como una diversidad que no podemos controlar con diferentes variables, sino que será un diseño único que estará al alcance de todos. Bueno, si lo sabemos utilizar, obtenemos diferentes beneficios, como una mayor satisfacción del cliente, nuestros usuarios, obviamente una mayor inclusión, mucha mayor eficiencia y finalmente mayor transparencia en los resultados, que eso es algo muy importante, no solamente en términos de un organismo, sino también en la función pública. Adelante. Hay diferentes elementos que tenemos que tener en consideración y que evidentemente tanto el INE como los soples, en este caso el CEPAC, tuvimos en cuenta para poder desarrollar nuestros modelos de boletas. Algunos de estos elementos son la claridad, la relevancia, la pertinencia, que fueran atractivos y confiables, que estuvieran completos, que tuvieran todos los elementos necesarios para transmitir el mensaje, que fueran concisos, que fueran oportunos. También hay algunas, navegabilidad, a lo mejor no se pudiera hacer confuso en términos de que es un instrumento impreso, pero al final de cuentas lo tuvimos nosotros mucho en cuenta para poder comunicarlo a través de nuestras diferentes plataformas digitales y redes sociales, porque era importante estarlo comunicando de manera previa al usuario y finalmente estábamos muy interesados en la experiencia del usuario. Créanme, tuvimos en cuenta todo esto, posiblemente no, ya el resultado final puede que no lo refleje de la mejor manera, pero evidentemente fueron horas y horas de discusión, no solamente entre las consejerías, sino también con las unidades técnicas, en este caso la dirección de organización, que nos está acompañando el maestro Arquímedes, que es el director de ese equipo de trabajo, que estuvimos reflexionando cuáles eran los detalles que teníamos nosotros que atender previo a mandar maquilar los millones de boletas que fueron puestas a disposición de la ciudadanía. Adelante. A ver, las implicaciones de diseño democrático tienen muchos usos, no solamente en documentos legales como la boleta, es importante decir que están presentes en el diseño de interfaces, también para materiales educativos, nuestras direcciones de educación cívica y capacitación evidentemente hacen uso de ello, para desarrollar información técnica, para visualizar datos, para diseñar infografías, creo que todo el mundo está ya habituado a consumir información a través de medios digitales, donde la infografía se ha posicionado como una herramienta, cuando está bien hecha, evidentemente, para poder transmitir información muy compleja de una manera muy adecuada. Y finalmente, pues también para el desarrollo de publicidad y la navegabilidad en sitios web.
Adelante. Habiendo dado todo ese contexto de qué nosotros tuvimos en cuenta para poder desarrollar las mejores herramientas, pues ya de manera muy rápida vamos a hablar de cuál era el antes y el después de la realidad electoral en el país, enfocándonos un poquito pues, en el ámbito local, que es lo que nosotros teníamos obviamente bajo nuestro control. Nosotros sabemos que previo a esta reforma, nosotros estábamos encargados de la organización de 3 elecciones locales, la gubernatura, diputaciones locales y la conformación de los ayuntamientos, y que ahora en este último año pues tuvimos bajo nuestra responsabilidad el desarrollo de 3 nuevas elecciones. Afortunadamente el caso de San Luis Potosí, no fue el caso de Veracruz y Durango, que tuvieron pues, la obligación de organizar pues, precisamente elecciones de diferentes naturalezas, con modelos de votación diferentes, con geografías electorales diferentes. Nosotros nos pudimos enfocar en solamente estas 3 elecciones novedosas, y también con la buena suerte de que fueron elecciones completas. No tuvimos que elegir únicamente una fracción de los cargos que estaban componiendo estos poderes, estas instancias del Poder Judicial, sino que pudimos hacer elecciones íntegras para poder entregar todos y cada uno de los cargos durante la etapa de resultados. Adelante. Bueno, ahí como que el diseño de la… Ahí está, perfecto. En el caso del Supremo Tribunal de Justicia, bueno, ya todo el mundo aquí sabemos que fueron 15 magistraturas las que estuvieron sujetas a elección. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial fueron 3 las posiciones que fueron puestas bajo la voluntad popular, y finalmente en las personas juzgadoras de primera instancia fueron 69 los cargos. A mí me gustaría que nos claváramos para la segunda parte de esta presentación en el caso del Supremo Tribunal de Justicia, que fueron 15 cargos, sobre todo porque para el ejemplo que les voy a proponer de cómo analicemos los resultados de esta elección, pues fue una boleta que fue única para todo el estado. Nosotros tuvimos una geografía con 13 distritos judiciales electorales. El primero de ellos, el más grande, nosotros tuvimos a bien fraccionarlo para facilitar la logística y organización electoral en 3 unidades, por lo cual al final del día tuvimos 15 territorios electorales distintos. Sin embargo, esta boleta para elegir el Supremo Tribunal de Justicia, estos 15 cargos, fue un diseño único que fue repartido a todas y cada una de las casillas que fueron instaladas el día de la jornada. Adelante, por favor. Cuando hablamos de las boletas, pues tenemos similitudes y diferencias tomando en cuenta pues, los casos históricos, sobre todo a raíz de la reforma del 2014. A ver, hay que ser muy responsables y conscientes y aceptar que también hubo bastantes puntos consistentes en el desarrollo de la documentación electoral. En el caso particular de las boletas, dejando de lado cualquier acta o cualquier otro tipo de insumo, vamos a hablar primero en términos locales de lo que sí permaneció en los nuevos diseños. Permaneció un emblema del organismo, del CEPAC, el nombre de los cargos que motivaban la elección, la fecha de la elección, instrucciones, podremos debatir si fueron claras o no para el electorado, pero estaban presentes, las firmas de la presidencia y la secretaría ejecutiva del organismo para dar legalidad a este documento, el nombre de las candidaturas, la presencia de datos demográficos, siendo el nombre del estado, el distrito que correspondía, así como el municipio y la sección electoral. Había también la presencia de un talón foliado que estaba adherido a cada una de las boletas. Y muy importante, todas y cada una siguieron siendo impresas en papel seguridad y tenían la presencia de diversas medidas de seguridad impresas, de las cuales muchas de ellas fueron públicas, tomadas en la mesa que tenemos aquí atrás, en el Consejo General del CEPAC, y muchas otras permanecieron en secrecía para aumentar precisamente la fortaleza de estos documentos y minimizar a cero la posibilidad de que fueran vulnerados. Ahora sí, clavémonos en las diferencias que también es cierto existían y que fueron motivo de discusión y análisis durante los meses, semanas previas a la elección. El formato fue diferente, pasando de vertical a horizontal. Fue muy diferente el origen de las candidaturas, como ya nos comentaba la maestra. No había presencia de partidos políticos, pues estos no jugaron realmente durante la elección. Fue a través de los poderes mediante los cuales las personas pudieron accesar a la posibilidad de ser postuladas.
No aparecía la fotografía, que también ahorita en medios es todo un tema la presencia de fotografías. En San Luis Potosí pues ya hay una tradición de presentar no solamente los nombres de las personas que están aspirando a un cargo, sino que lo acompañe la fotografía, lo cual facilita a los partidos y a las candidaturas su plataforma política y pues, complejiza un poco la tarea del OPLE, pero bueno, es algo que está en nuestra ley y que ha sido pues ya parte de la tradición electoral en el Estado. No aparecía un espacio para candidaturas no registradas, evidentemente no había candidaturas que participaran bajo un principio de representación proporcional, aparecía una serie de siglas, así como un glosario, unas siglas que acompañaban a cada una de las candidaturas, que nuevamente le estaban dando información al elector, al usuario de estos documentos, sobre qué poder los estaba postulando y si habían estado o no en funciones dentro del cargo por el que estaban aspirando. El glosario explicaba estas siglas de manera central en la boleta. También había un número único por cada una de las candidaturas. Ese fue el caso de San Luis Potosí, un número único para facilitar también las campañas electorales a las personas aspirantes. Había espacios para apuntar números, es decir, este ya es el elemento que cerraba el nuevo modelo de votación. No estábamos pidiendo que marcaran el recuadro con el candidato o candidata de su preferencia, sino que identificar los números y los apuntaran. Y la posibilidad de emitir más de un voto válido en cada una de las boletas. Es decir, era un modelo nuevo de votación. Esto es importante porque, adelante, estábamos rompiendo una lógica pues, con la que habíamos trabajado ya de manera casi religiosa, en la que un ciudadano significaba, una boleta, y esa boleta significaba un voto. Y ese voto puede ser un voto válido, un voto nulo, un voto anulado, un voto en blanco. Ahora, recuerden que les pedía que nos concentráramos en la elección del Supremo Tribunal de Justicia, pues bueno, ahora una ciudadana, un ciudadano representaba sí una boleta, pero hasta 15 votos válidos. Adelante. Y esto evidentemente nos daba la posibilidad de jugar no solamente, bueno, obviamente ya posterior a cómputos y todo, a jugar con las cifras resultantes, con los datos que nos ofrecía para poder empezar a pues, analizar el comportamiento del electorado, no solamente desde si votó o no votó, que digo que es algo que es muy importante y que a fin de cuentas son las cifras que marcan la comunicación electoral durante la jornada y posterior a ella, pero pues había un poquito más de cosas que podíamos empezar a analizar. Adelante. A ver, espero que se alcance a anotar las cifras. Para el ejercicio que les propongo, vamos a tener en cuenta un par de consideraciones. La primera, la que ya les decía, vamos a tomar la elección del Supremo Tribunal ya se perdió, del Supremo Tribunal si le podemos regresar, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado como elemento clave de este proceso, y como no tenemos la posibilidad de comparar con otra elección de esa naturaleza, porque esta es la primera en la historia del Estado, pues me permití poder hacer una comparación con una que tiene esa misma característica de territorialidad, que es la de una gubernatura, donde es el mismo documento el que se reparte a todas las casillas y la tienen en todos los distritos y municipios. En eso hay una continuidad y por eso me permití hacer una comparativa entre los ejercicios 2015, 2021 y 2025. Me permití también hacer una comparación tomando en cuenta la de diputaciones. Las cifras son más o menos consistentes, hay más datos al respecto evidentemente porque hay elecciones intermedias, pero creo que este ejercicio nos va a ayudar a ejemplificar lo que les quiero compartir. Evidentemente ustedes tienen no solamente el listado nominal, que hay un crecimiento natural, de acuerdo al crecimiento del Estado, sino también la votación emitida. Evidentemente este es el primer elemento que hay de análisis, que es, pues, bueno, de un casi 60% que tiene San Luis Potosí de manera natural, de manera histórica, pues se cayó a un 16.46, sabiendo incluso que San Luis Potosí tuvo uno de los porcentajes de participación más altos en la República. Sin embargo, hay
un elemento que necesito, en el que indaguemos un poquito, porque si bien cuando se vota por la gubernatura existe la posibilidad de emitir un voto, pues cuando votamos en esta boleta magnífica que diseñamos para emitir 15 votos, pues son hasta 15 posibles las opiniones que cada ciudadano o ciudadana nos está regalando. Entonces, a mí me gustaría proponerles el siguiente ejercicio. Adelante. Realmente cuando hablamos de votos, no tenemos una persona igual a un voto, sino tenemos una persona igual a hasta 15 votos. Es decir, nosotros teníamos hasta 33.280.680 votos posibles a computar si es que todas las personas hubieran votado y si hubieran emitido todos sus votos como votos válidos. Eso quiere decir que nosotros en el ejercicio de 16.46% de votos, de votación, lo que nosotros obtuvimos en el OPLE fueron 5.478.195 votos. Sigan conmigo, está complicado, pero vamos para adelante. Adelante, máster. Ahora, la maestra hablaba de un tema muy importante, que eran votos nulos, y pues, también dejar algo en blanco. Para este ejercicio, nosotros no computamos los votos en blanco y los votos nulos de manera integral. Tuvimos a bien separarlos, eran de naturaleza diferente. En una había una acción deliberada o un error del elector a la hora de marcar el número, de anotarlo, de tacharlo, de enmendarlo, no sé. Y en otro había un franco comportamiento de no emitir un voto, sobre todo cuando la instrucción era clara. Pues, identifica el número y apúntalo en este recuadro. Haciendo un paralelismo de candidaturas no registradas, también con el recuadros en blanco, así como de votación válida emitida, vamos a ponerlo en el mismo renglón de votos por candidaturas que tuvimos en esta última elección. Tenemos un fenómeno bastante curioso. En temas de candidaturas no registradas, regularmente teníamos menos de un punto porcentual de los casos. En esta última elección tuvimos hasta un 25% de casos donde no se apuntó en estas casillas ningún número. Se decidió no hacer uso del poder del voto. Y en el caso de los votos nulos, de más o menos un 4% que traemos histórico, pasó a hasta un 10.41% el caso de errores evidentes al momento de marcar las boletas. Finalmente, podemos nosotros estas cifras interpretarlas de esta manera. En una elección gubernamental, en los últimos ejercicios, la ciudadanía sí emite sus votos de las personas que acudieron a votar a una casilla, que aceptaron la invitación a acudir a la fiesta democrática, más o menos el 95-96% sí está votando por una ciudadano que está aspirando a un cargo público. En el caso de elección judicial, esas cifras se lapida hasta menos de un 65%. Solamente el 64.46% de la posibilidad de votos que había en el universo de las boletas entregadas se materializaron en el apoyo a una persona que estaba aspirando por una magistratura. Adelante, máster. Bueno, esta es otra manera de interpretarlo. Si pueden ver el caso de 2015 y 2021, en caso de candidaturas no registradas, votos nulos, pues hay es consistente, hay una mayor cantidad de votos nulos, hay, repito, entre un 90 y un 95% en ambas elecciones, y solamente un porcentaje mínimo me falló la cifra, pero es menos del 1% el caso de candidaturas no registradas. Y en esta última elección es totalmente diverso. Se lapida la cantidad de votos nulos y son realmente los votos o los recuadros en blancos los que aumentan exponencialmente, yéndose hasta, está mal la cifra ahí, pero es más de un 60%. Ya me voy a callar, ya voy. Adelante. Y justo como lo decían, más allá de las discusiones que podamos tener o no sobre la pertinencia o no de esta elección, de este nuevo
la elección de este poder, a diferencia de cómo lo estábamos realizando en la historia reciente de la democracia nacional, más allá de las discusiones de si estas personas son representantes o no de la ciudadanía, pues creo que aún hay mucho que hay que reflexionar en términos de representación y legitimidad en torno a las personas que están ahora a cargo de conocer nuestros asuntos legales. Y pues nada, es una carrera que no ha terminado ahorita con la entrega de resultados, con la entrega de los cargos, sino que recién empieza el análisis de los datos, porque es un compromiso institucional. En el caso de San Luis Potosí no será para 2027, sino para el 2030, pero poder abonar en que si este es el camino que seguiremos en torno al Poder Judicial, pues que tengamos una mejor organización y mejores documentos que ofrecer al electorado. Muchas gracias. Gracias al consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A continuación escucharemos al doctor Juan Mario Solís Delgadillo. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal. Es doctor y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, especialista en temas de política comparada, violencia e inseguridad, sistemas de justicia y elecciones y sistemas de partidos. Ha participado en proyectos de cooperación internacional financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como en misiones electorales de la OEA. Ha realizado estancias de investigación en el Colegio de México, Flaxo, Ecuador, la Universidad Columbia del Paraguay, Universidad de Roma Madrid, Italia, y en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, Argentina. Ha sido galardonado con los premios Guillermo O'Donnell a la mejor tesis doctoral que concede la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Justicia Ahora al mejor proyecto de investigación académica que otorga la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Premio Universitario a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica de la UAS. Autor de los libros Ingeniería Electoral, Cómo construir indicadores de partidos y sistemas de partidos, Atlas de la Violencia en América Latina, Curso de Ciencia Política, Las candidaturas independientes en México, una nueva vía para el reciclaje político, y 30 años de elecciones en San Luis Potosí, pasado y presente del sistema de partidos. Fue coordinador académico de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas del Sistema Nacional de Posgrados de CITI y la Maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el periodo 2020-2024. Es consejero electoral del INE en el Distrito 5 de San Luis Potosí y actualmente es director del Comité Estatal de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, capítulo San Luis Potosí. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Tengo una responsabilidad que es cerrar después de las intervenciones de mis queridos colegas con los que comparto la mesa. Me gustaría antes de empezar dar un saludo muy especial a la maestra Luzma, a quien quiero mucho, a quien aprecio mucho. En las mesas de la sala de maestro a las 8 de la mañana, le echamos mucho de menos, maestra. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Bueno, lo que presentaré a continuación es un paper que actualmente está en revisión en una revista indexada. Es interesante porque combina una parte de mi trabajo en el Comité Distrital 05 de San Luis Potosí, en esta elección judicial, con todas estas responsabilidades que tenemos las y los consejeros en un proceso electoral y más en uno tan particular y singular como este, pero tampoco pues puedo negar mi hebra, ¿no? Dicen que la cabra tira pa'l monte y pues termino siendo un científico, no sé si bueno o malo, pero al final de cuentas un científico, y empiezo a ver las cosas, y aquí está el ingeniero Antonio, que no podrá dejar de testificar que estoy viendo las cosas totalmente en números y académicamente, ¿no? Entonces esta presentación pues tiene mucho que ver con ese carácter más científico de quien les habla. Adelante, por favor.
Bueno, el trabajo que presento aquí y que procuraré ser breve y tampoco ser demasiado técnico, porque no son horas para eso, analiza lo que entiendo que es una anomalía en la elección judicial de nuestro país, a partir de estas repeticiones de combinaciones numéricas que fueron frecuentes en la elección judicial, poniendo énfasis en la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta observación, pues yo la fui constatando en el momento que hacíamos los cómputos en el distrito, y empezaba a ver que caían repeticiones, combinaciones repetidas, y empecé a observar y empecé a anotar una combinación entre muchas que se repetían. Dije, bueno, una. Y ver cómo estas se repetían al menos en 20 secciones en un distrito como el 05, en donde el total de personas que votaron fueron 46,000. Entonces, luego empezamos a hacer otro tipo de análisis y veíamos que estas repeticiones se concentraban principalmente en áreas vulnerables, con altos beneficios sociales, lo cual podría suponer un patrón no aleatorio, posiblemente por coacción o clientelismo, ya que el 80% de las secciones con estas irregularidades presentan perfiles socioeconómicos bajos o medios bajos. Adelante, por favor. Esto es muy rápido, el contexto general. Yo creo que no tenemos por qué entretenernos mucho en esto. Ya María Isabel nos ayudó a contextualizarlo, y además somos gente que estamos involucradas en este ajo y lo conocemos muy bien, ¿no? Podemos decir que esta elección fue inédita. Sí, fue inédita, no solamente para nuestro país, sino en el mundo, porque si bien no somos el único país que elige autoridades judiciales, lo que sí es inédito es que en ningún país se eligen todos los cargos de todos los estamentos, y eso sí es una singularidad, y por eso podemos subrayar que esta elección sí que fue inédita. La segunda es que se introdujo el voto directo para ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia, práctica muy rara internacionalmente y que solo es comparable con lo que ha ocurrido en Bolivia desde el gobierno del MAS de Evo Morales, ¿no? Y el hecho de que en la boleta teníamos 64 candidaturas, que son demasiadas candidaturas para 9 posiciones a ser ocupadas. Adelante, por favor. Ahora, algunos modelos internacionales de selección judicial, y solo son algunos. El primero es nombramiento por el Ejecutivo con ratificación legislativa, como ocurre en Estados Unidos o en Chile. Los chilenos que se sienten los prusianos de América, y tienen buenas razones para sentirse así, Bueno, el segundo es la elección por cuerpos legislativos sin participación del Ejecutivo, como ocurre en Alemania o en Austria. El nombramiento por órganos mixtos o técnicos, consejos de la judicatura, como ocurre en España o en Italia. Otras maneras de llegar a los altos tribunales es a través de carrera judicial interna con promoción meritocrática, como ocurre en Francia o en Japón, y la elección popular directa, como ha ocurrido inicialmente en Bolivia y ahora ocurre en México. Adelante. Algunas cuestiones a tener solo como contexto. Se hace una elección muy grande, muy ambiciosa, con presupuesto reducido. Esto está expresado en dólares, pero bueno, nos da una idea de cómo se desarrolló esta elección, con 350 millones de dólares frente a los 650 que originalmente solicitaba la autoridad electoral que pues tenía que organizar esta elección. La mitad de las casillas, como ya lo dijo María Isabel, todos conocemos esto, era todo un reto y se tuvo que hacer en tiempo récord, armar una elección con menos dinero, con menos casillas, y que prácticamente fueron la mitad. Boletas con 64 opciones para elegir a 5 mujeres, 4 hombres, en un diseño inédito y de una alta complejidad. Eso también todas y todos lo experimentamos. Y altos niveles de votación nula, que ya, qué bueno que lo mencionó
Luis Gerardo antes que un servidor, y votos no utilizados pues por millones, ¿no? Adelante. Entonces la pregunta ahí, como ya aquí ya entra el investigador, y yo me decía, ¿qué factores explican la repetición de combinaciones numéricas idénticas en esta elección? ¿Qué lo puede explicar, no? O sea, uno siempre está pensando en qué es, en por qué es, en cuáles, en cómo. Y como les digo a mis estudiantes, yo cuando estoy hablando a veces estoy pensando en unos y ceros, como si fuera una computadora. Entonces, esta es la pregunta que detona todo. Adelante, por favor. ¿Y cuál es la hipótesis? La repetición sugiere voto coordinado o inducido, especialmente en zonas vulnerables con alta dependencia de programas sociales. Y ahora el reto es, compruébalo, papá, ¿sí? Adelante. No me voy a poner muy denso con este show, porque no son horas, esto es cosa nada más para los ñoños que nos gustan las matemáticas, etc. No. Eso déjenselo ya a la gente de posgrados que son ñoños por naturaleza, así los hizo el Señor. Entonces, pero seré muy rápido. Aquí hay una fórmula que dice cuando n es igual a 64, que tenemos 64 opciones por elegir, y k es 9 posiciones a ocupar, ¿sí? Se obtiene un universo de más de 1.000 millones de combinaciones únicas posibles. Es decir, si hacemos todas las combinaciones entre el 1 y el 64, hay más de 1.000 millones de combinaciones posibles. Entonces consideren ustedes, pues, qué probabilidades puede haber de que se repita una sola vez una combinación, una sola. Es realmente improbable, ¿no? Por tanto, la repetición de una misma combinación, incluso 2 veces, sería estadísticamente improbable que se repita cuando menos 20 en apenas 46,000 observaciones. Es decir, si esto fuera la lotería, ¿sí?, y solo 46,000 compraron boleto, pues para que ocurra una sola repetición, pues es sideral la improbabilidad, ¿no? Entonces esto sugiere un fenómeno anómalo que contradice los principios del azar puro, y ahí está como buen académico la fuente y todo lo que quiera. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué dice el enfoque probabilístico combinatorio? Las probabilidades de que se repita 20 veces en 46,000 votos es eso, 9.39 multiplicado por 10 a la menos 135 potencia. O sea, entonces esto es un evento estadísticamente casi imposible. Ahí estoy siendo poco preciso, porque dice imposible, casi imposible, ¿sí? 20 repeticiones, para que nos entendamos, equivalen a más de 15,000 desviaciones estándar respecto a la media. Aquí está la media, imagínense 15,000, pues está alejadísimo, ya casi llegando al reino de los cielos, esa desviación estándar. Adelante. ¿Cuál es la combinación que elegí entre muchas? Esta no sé por qué falló el Geniali, porque tenía las fotos de los candidatos y las candidatas ahí, pero esta es la combinación. Ahí están, mira. Bueno, pues está Lenia Batres, etcétera. Bueno, con que veamos ahí los números está bien. ¿Qué combinación elegimos? La 03, 08, 22, 26, 31, 34, 36, 40, 49. Yo empezaba a ver que aparecían y aparecían boletas que repetían ese número, y dije, bueno, Solís Delgadillo, tienes que ponerte a observar con más detenimiento y ver en qué secciones está pasando esto. Digo, no para juzgar a nadie, sino por mera curiosidad investigadora. Adelante, por favor. Ahí están todos los candidatos y candidatas. Bien, adelante. ¿En qué secciones, al menos así muy aleatoriamente, sin descuidar mi trabajo como consejero distrital, ¿verdad? Por supuesto, ¿sí? Veía esto, pues ahí está el listado, ¿no?
Y aquí está un mapa de distribución en el distrito 05 de San Luis Potosí, en donde pueden darse una idea, más o menos está orientado norte-sur, pues que la mayoría se concentraban por allá, por el norte de la ciudad, ¿no? Adelante. ¿Qué correlación tiene esta combinación con los resultados que se obtuvieron en el distrito? 03, 08, 22, 26, 31, 34, 36, 40, 49, pues curiosamente fueron el primer lugar, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno y el décimo. Solo no entró el octavo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Todos los que estaban en esa combinación, todos quedaron entre los 10 primeros lugares de la votación, y ya si lo vemos en cuanto a la conformación de la Corte Suprema, pues creo que nada más hay 1 o 2 que no llegaron. Bueno, la 31 y creo que el 49 no llegó, creo, ¿sí? Todos los demás están ahí en la Corte actualmente, ¿eh? Son 4. ¿2? 4 que no. Ah, los hombres, ¿no? Sí. Y estos 3. Perfecto. Pero hay había un alto porcentaje de gente que en esta combinación aparecía y que llegó a la Corte. Aquí no estamos para juzgarlos, si eso estuvo bien o estuvo mal, es solamente un facto. Adelante. El fenómeno de los acordeones, que ya María Isabel hablaba atinadamente en su intervención. Bueno, cuando menos el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo al consejero Castillo, ya le estaba poniendo ingeniero, pues sí es ingeniero electoral, detectó o identificaron 37 modelos diferentes, 8 de cada 10 candidaturas ganadoras coinciden con nombres que aparecían en los acordeones, y luego pues volvieron algunos viejos fantasmas que creíamos ya desaparecidos en nuestro país, las casillas a zapatos, las boletas sin dobleces, votación de más de 100%, esos fantasmas que creíamos que ya los habíamos desterrado, ¿no? Estaban ahí escondidos en las alcantarillas, yo creo. Y el voto no fue completamente libre ni individual porque pues hubo patrones de voto en bloque. Adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos un análisis espacial y aquí ya utilizamos la geografía y las matemáticas, ¿sí? Pues veíamos que las repeticiones se concentran en la zona norte y nororiente del distrito, que coinciden con la misma distribución geográfica de la ciudad capital, en donde hay una concentración importante de colonias con niveles de ingresos bajos o medios bajos, con alta dependencia en programas sociales y problemas de movilidad, de servicios y de infraestructura. Adelante. Y entonces hicimos un análisis de QCA, de análisis cualitativo comparado en su modalidad de conjuntos clásicos o definidos, que es álgebra binaria. Y para no hacer el show muy largo, tampoco porque esto también es muy ñoño, ¿sí? El resultado de este modelo dice que hay una configuración causal que explica el 83% de este fenómeno que busca responder la pregunta de investigación, que dice que la combinación de perfiles socioeconómicos bajos y alta presencia de programas sociales explica 8 de cada 10 casos de secciones en donde ocurrían repeticiones de combinaciones numéricas. Es decir, que hay una fuerte asociación entre vulnerabilidad y repetición de combinaciones, y la evidencia es consistente con la hipótesis inicial de voto inducido a través de redes clientelares. Adelante, por favor. Ya voy acabando. Implicaciones institucionales. El voto popular directo en las elecciones judiciales crea incentivos para captura política. La falta de información al elector genera votos guiados y no libres.
y estas prácticas erosionan la independencia del Poder Judicial. Adelante. Por lo tanto, podríamos concluir lo siguiente: las combinaciones repetidas son estadísticamente casi imposibles, ¿sí? Se concentran en zonas vulnerables, hay una alta coincidencia con programas sociales, hay un sistema de votación complejo que facilita manipulación y los perfiles favorecidos coinciden con la élite gobernante. No tengo mucho más que aportar, les agradezco muchísimo el favor de su atención para escuchar estas locuras raras, pero estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias al doctor Juan Mario Solís Delgadillo. Ahora se va a abrir un espacio para preguntas por parte de las personas que nos acompañan en el público. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que alce la mano para que mis compañeras puedan compartirles el micrófono. Gracias. Buenos días, doctor. Muchísimas felicidades por el estudio que está realizando. Preguntarle sobre sus fuentes de información para lo que es ingreso, programas sociales, y también si en esta correlación espacial que utilizó aplicó IDE Morán y LISA o únicamente el método que nos compartió. Muchas gracias y felicidades. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, si responde, doctor. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, las fuentes de información, pues lo primero es, ahora sí que la observación participante ahí mientras estaba desarrollando el cómputo distrital, ir anotando en qué secciones ocurrían, luego pues era empezar a visualizar las secciones electorales y generar los mapas correspondientes, ¿verdad?, a través de QGIS. Y luego cómo encontrar la información para alimentar a las variables, las colonias, todo esto. Pues hay mucha información del Coneval, ahora extinto, del INEGI, ¿sí? Y también creo que es importante mencionarlo, de uso de inteligencia artificial, ¿sí? Ahora eso es una realidad. Hay que saber tratar al amigo, ¿sí? Hay que saber darle instrucciones, contextualizarlo, darle un rol, y algunas cosas de esta investigación también se hicieron con herramientas de inteligencia artificial. Y pues la buena noticia es que en la universidad misma actualmente se está conformando un grupo universitario de inteligencia artificial, con lo cual pues también hay una colaboración multidisciplinar o interdisciplinar o transdisciplinar, como ocurre, ¿no? Entonces básicamente era hacer la base de datos, buscar esa información, mapear en QGIS y luego codificar esa información en un formato binario de pertenencia o no pertenencia al conjunto, y luego correr el modelo de QCA, que es un modelo muy sencillo, o sea, no requiere gran ciencia la herramienta metodológica para hacer esto, y está padre porque a diferencia de los instrumentos más estadísticos, ¿sí?, que estiman probabilidades, son como más inferenciales, el QCA es determinista, o sea, te dice, esta combinación explica esto en tanto por ciento, y sobre todo es muy útil para estudios de N pequeña, es decir, de pocos casos. Estamos hablando aquí que son 20 casos nada más. Si hubiésemos tenido un universo de cientos o miles de secciones electorales, habría sido necesario utilizar otro tipo de herramienta para medir esto, ¿no? Pero con 20
un QCA era adecuado y nos arrojaba estos resultados. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No. Si ya no tenemos más preguntas, entonces vamos a solicitar, por favor, que pasen al frente el maestro Pablo Sergio Espuro Cárdenas por parte del Instituto Nacional Electoral y la maestra Carla Patricia Solís Vildox por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la entrega de los reconocimientos a nuestras personas panelistas. La Junta Local Ejecutiva del INE de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana otorga el presente reconocimiento a la maestra María Isabel Romero Araníbar por su destacada participación en el panel regional sobre la participación de misiones internacionales en el proceso electoral extraordinario para diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 en México. Muchas gracias, felicidades. Igualmente es mi turno, el texto es igual, la Junta Local Ejecutiva del INE y esta institución, el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, están otorgando este reconocimiento al doctor Juan Mario Solís Delgadillo por este de verdad interesantísimo análisis, el que ya habíamos conversado en alguna oportunidad, me parece una aportación de gran relevancia, sobre todo porque ya hay recomendaciones generadas desde la observación internacional y porque falta todavía la otra mitad, la otra parte de la elección, y además habrá que definir en breve también, entiendo, desde el nivel legislativo cómo se va a operar la elección, junto con esta otra que tiene características diferentes y además revisar el tema en su oportunidad de la posibilidad de la revocación de mandato. Entonces se nos complica el tema. Interesantísimo, doctor, muchas felicidades. Este es nuestro reconocimiento para usted. Gracias. Bueno, a mi compañero de casa. Igual, en los mismos términos, muchas gracias. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, igual por tu participación en este. Muchas gracias. Muchas gracias. Es así como terminamos este panel. Agradecemos a todas las personas que asistieron a la sede del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como a quienes nos siguieron por las redes institucionales, tanto del Instituto Nacional Electoral, de la Junta Local Ejecutiva, como del CEPAC. Buenas tardes.